Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, Dios. Gracias, Señor, te damos porque tú eres el que pones en el hombre esa fe necesaria para poder creer en nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestra fe no esté fundada solamente en nuestro Señor Jesucristo, Padre. Que pongamos los ojos solamente en ti, el único autor y consumador de la fe. Gracias te damos, mi Dios, en esta tarde. Como pueblo, Señor, estamos reunidos para darte la gloria que solamente tú mereces, mi Dios. Pero esa gloria debe ser reflejada en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Que podamos glorificar tu santo nombre con nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres diarios, en nuestra escuela. Donde quiera que nosotros nos desenvolvamos, que tú seas glorificado, bendito Padre. Porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo, con la muerte, Señor, en el madero, le da sentido a todo aquello que nosotros hacemos. Bendito sea, Señor. Queremos pedirte, Dios, la dirección de tu Santo Espíritu, para que todo aquello, Señor, que se republique sea conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias, Padre. Amén, Padre. ¿Pueden tomar, hermanos, por favor, su lugar? Abramos, hermanos, la Escritura. En este pasaje de la Escritura que acabamos de leer, que se encuentra en Primera de Corintios. Pero vamos a centrar nuestra vista, hermanos, en el capítulo número 2, versículo número 2. Sigan con su vista, hermanos. Podemos ver en este pasaje de la Escritura las palabras del apóstol San Pablo, que le está declarando a la iglesia de Corintios y que dice lo siguiente: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esas son las palabras del apóstol San Pablo que le dijo a la iglesia de Corintios. Pero vamos a ver que estas palabras tienen un gran significado, no solamente para la iglesia de Corinto, sino también para la iglesia de este tiempo. Bien, hermanos, recordarán, hermanos, que habíamos hecho un pequeño paréntesis por todas las celebraciones que la iglesia estaba desarrollando en este tiempo. Empezamos con el Adviento, recordarán, y después del Adviento empezamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Después ahí siguió un periodo de Epifanía y ahora estamos entrando en un periodo de Cuaresma. Pero en este periodo de Cuaresma, hermanos, lo que se debe de predicar en las iglesias es precisamente la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y esto apunta directamente a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue colgado en el madero, fue clavado en la cruz, fue humillado. Y precisamente el día de hoy vamos a cerrar este paréntesis y vamos a continuar con lo que la confesión belga nos está hablando. Pero veamos que es un tema que entra dentro de este periodo de la Cuaresma. Porque este tema o este artículo 21 de esta confesión belga, lo que nos está hablando, hermanos, es precisamente hacer una remembranza de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en su obra de redención. Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Todo aquello que padeció nuestro Señor Jesucristo.
cómo vino a su propio pueblo lo entregó. Cómo vino a desarrollar la obra de redención en Cristo Jesús. Cómo fue humillado de tal manera que nuestro Señor Jesucristo por su propio pueblo fue entregado con aquellas autoridades eclesiásticas. Y después de estar entregado con aquellas autoridades eclesiásticas, este artículo está diciendo que nuestro Señor Jesucristo fue llevado al madero y murió en la cruz. Pero veamos, hermanos, para que seamos más directos a lo que dice este artículo 21 de esta confesión belga. Dice este artículo a la letra, hermanos. Está un poquito extenso, pero tiene muchísima doctrina que la Iglesia debería de conocer. Veamos lo que dice el artículo 21 de esta confesión belga. Dice así: creemos que Jesucristo es el eterno sumo sacerdote, con juramento según el orden de Melquisedec. Se ha puesto en nuestro nombre ante el Padre para apaciguar su ira con plena satisfacción, inmolándose a sí mismo en el madero de la cruz y derramando su preciosa sangre para purificación de nuestro pecado, como los profetas lo habían dicho. Porque escrito está: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Como cordero fue llevado al matadero, fue contado con los pecadores, y como malhechor fue condenado por Poncio Pilato. Aunque éste le había declarado inocente, así pues se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y esto tanto en su cuerpo como en su alma, sintiendo el terrible castigo que nuestros pecados habían merecido, tanto que su sudor, que cayere como gotas de sangre sobre la tierra. Y él clamaba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ha padecido todo esto para el perdón de nuestros pecados, por lo cual, con razón decimos como Pablo: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, y hallamos toda clase de consuelos en sus heridas, y no necesitamos buscar o inventar algún otro medio para reconciliarnos con Dios, sino solamente su ofrenda, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta es también la causa por la que fue llamado Jesús por el ángel de Dios, o sea, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que nos presenta, hermanos, el artículo número 21 de la confesión belga. Está muy claro. Está hablando precisamente de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, hermanos, todas las enseñanzas que trae este artículo, que son importantísimas, hermanos, para este periodo que estamos desarrollando de Cuaresma. En este periodo de Cuaresma, hermanos, la Iglesia debería de recordar, en todas las iglesias reformadas, la obra de nuestro Señor Jesucristo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, cómo fue entregado por su propio pueblo ante estas autoridades eclesiásticas, cómo fue humillado, cómo fue ofendido,
Y ciertamente podemos llegar al clímax, que es precisamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el madero. Una muerte que en ese tiempo a nadie se le podía desear, que solamente aquellos que son criminales, aquellos malhechores, son aquellos que podían morir en el madero, crucificados, hermanos. Y que nuestro Señor Jesucristo padeció, y padeció por amor a su pueblo, padeció por amor a su iglesia. Pero veamos, hermanos, de una forma detallada todas las enseñanzas que presenta este artículo número 21. Primero, veamos lo que nos está presentando nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo que está haciendo primeramente es sobresalir de todas aquellas figuras que se encontraban en el Antiguo Testamento. Quiero llevarlos al tabernáculo de reunión, hermanos, donde se encontraba el pueblo reunido, el pueblo de Dios, y tenía un propósito por el cual el pueblo de Dios se reunía en el tabernáculo del Señor. ¿Cuál era el propósito, hermanos? Precisamente que el pueblo llegara y llevara su ofrenda, para que el sacerdote que se encontraba en ese momento ofreciera esa ofrenda delante de Dios y el pecado del pueblo quedara perdonado. Y podemos ver que ese sumo sacerdote es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Es una figura de lo que iba a venir. Y podemos ver cómo esta confesión belga dice precisamente que ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote precisamente es nuestro Señor Jesucristo. Que ahora el pueblo no tiene que ir con un sacerdote humano, que ahora el pueblo no tiene que ir con otro intercesor más que con nuestro Señor Jesucristo, que es el único que puede mediar entre Dios y el hombre. No existe ningún otro mediador. Nuestro Señor Jesucristo es el único que puede interceder por el hombre, hermanos. Segundo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo obedeció perfectamente al Padre. Veamos qué fue lo que pasó en Edén, hermanos. En Edén nosotros nos encontramos al primer padre, Adán, y Dios le declaró de una forma correcta lo que tenía que hacer Adán. Le declaró la ley de Dios y le dijo: ciertamente, si obedeces mi ley vivirás. Y en el momento que le estaba diciendo Dios a Adán: si obedeces mi ley vivirás, le estaba diciendo también la sentencia: si desobedeces mi ley, ciertamente morirás. Se lo estaba declarando Dios a este primer hombre. Y nosotros conocemos la historia, hermanos. Conocemos todo lo que pasó en Edén. Ciertamente sabemos que Adán no obedeció la ley de Dios. Y al no obedecer la ley de Dios, las promesas de Dios se cumplen. Y la promesa de Dios ciertamente le dijo: si desobedeces mi ley, ciertamente vas a morir. Y no solamente va a morir ese hombre, sino toda la descendencia de Adán. Y en esa descendencia de Adán estamos contados nosotros, hermanos. Esa maldición que tuvo Adán, toda la raza humana, todos sin excepción, quedaron completamente condenados por una sola desobediencia, hermanos. Algunos podrían decir: bueno, ¿yo qué culpa tengo? El que desobedeció fue Adán. El que pague, ¿no? Nosotros, ¿por qué vamos a ser culpables? Pero Adán representaba a toda la raza humana. Y al caer en este estado pecaminoso, toda la raza humana quedó en la misma condición que Adán, muerto en sus delitos y pecados por la desobediencia de un solo hombre. Pero veamos lo que nos está enseñando este artículo número 21, que por la obediencia de un solo hombre, nuestro Señor Jesucristo, aquellos que creen en Cristo Jesús por fe en su obra de redención, son librados de esa condición
de esa condición de muerte que les había dejado Adán. Y ahora podemos ver que por el cumplimiento y por la obediencia de la obra de redención y por la muerte en el madero, por la muerte en la cruz de nuestro Salvador, ahora nosotros somos justificados delante del Padre. Ciertamente podemos ver, hermanos, cómo Dios estaba airado con el hombre. Se encontraba enemistad con el hombre. El hombre no quería saber absolutamente nada de Dios. La misma Escritura dice que cuando Dios buscó al hombre, el hombre se escondió porque no quería ver a Dios. Y esa misma condición la teníamos nosotros, hermanos. Y podemos ver la gracia y la misericordia de Dios, que ahora nuestro Señor Jesucristo, por su obra de redención y la obediencia perfecta a la ley de Dios, somos justificados delante del Padre. Y la promesa que Dios le había dicho a Adán, de que ciertamente si desobedecías la ley de Dios morirías, ha sido librada esa condición ahora en nosotros, porque al pagar nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados y al obedecer perfectamente la ley de Dios por nosotros, el justo que es nuestro Señor Jesucristo nos imputa a nosotros esa justicia. Y ahora nosotros delante de Dios somos justificados y estamos sin culpa. Veamos lo importante de esta muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Cuál es el propósito? El propósito de esta muerte en la cruz, precisamente, primero, fue llevada al madero para que Él se hiciera la ofrenda por el pecado. Veamos lo que se ofrecía en el tabernáculo de Dios. Primeramente podemos ver que el sumo sacerdote tenía primeramente que purificarse y hacía una ofrenda por él, para que él estuviera bien delante de Dios. Después ofrecía una ofrenda por todo el pueblo. Pero podemos ver, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se hizo él mismo ofrenda para el perdón de los pecados del hombre, hermanos. Segundo, para poder reconciliarnos con el Padre. A causa del pecado de Adán, hermanos, hubo una enemistad entre Dios y el hombre. Hubo una brecha tremenda. El hombre ya no quería saber nada de Dios. Dios estaba siempre buscando al hombre y el hombre se apartaba de Dios, no quería saber nada de Dios. Y ahora nosotros podemos ver que en Cristo Jesús hay nuevamente esa reconciliación entre Dios y el hombre, esa nueva comunión que solamente puede haber en Cristo Jesús. Por eso nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios y poderle decir a Dios de una forma confiada: Él es nuestro Dios, nosotros somos sus hijos. Tercero, para apaciguar la ira de Dios, hermanos, veamos cómo se encontraba el hombre delante de los ojos de Dios. Dios estaba enojado con el hombre por la desobediencia de este primer hombre. ¿Qué le faltaba al hombre en Edén? Nada, todo lo tenía, completamente todo. Tenía dominio, tenía autoridad. Todo lo había puesto el Señor a los pies del primer hombre. Lo había puesto como Señor de esta creación. Pero veamos la desobediencia, las causas que tiene este primer pecado. La ira de Dios sobre este primer hombre. Y nuestro Señor Jesucristo lo que hizo fue apaciguar esa ira de Dios. Pero no se quedó nada más en apaciguar la ira de Dios, sino que toda la ira de Dios fue sobre nuestro Señor Jesucristo. Todos los padecimientos que sufrió nuestro Señor Jesucristo los merecía el hombre.
todas las humillaciones, todas las blasfemias, todos los golpes, todos los insultos, el haber sido colgado en la cruz, el haberlo crucificado, el haberle colgado esa corona de espinas, es una humillación para nuestro Señor Jesucristo. Y todos los padecimientos que pasó nuestro Señor Jesucristo eran en verdad la ira de Dios que el hombre merecía. Y podemos ver que nuestro Señor Jesucristo lo hizo y padeció toda esta humillación por amor a su pueblo, por amor a sus hijos, por amor a todos aquellos que creen en Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Y ahora, hermanos, nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas a la luz admirable, que es nuestro Señor Jesucristo. Veamos cómo se encontraba el primer hombre después de haber pecado, hermanos. Se encontraba en una condición de muerte, de oscuridad trágica. No hay cosa más terrible para el hombre que estar apartado de Dios, que estar apartado de su Salvador, que estar apartado de su Creador, hermano. ¿Podría el hombre tener riquezas? ¿Podría el hombre tener ganancias? Todo el conocimiento que el hombre pudiera desear, pero no le sirve absolutamente de nada si se encuentra apartado de Dios. No le sirve absolutamente de nada, hermano. Nuestro Señor Jesucristo es el único que le da sentido a nuestra vida. Nadie más, hermanos. En eso se encuentra la felicidad. En eso se encuentra el sentido de esta vida, hermanos. Podemos ver cómo el predicador dice que todo lo que existe en nuestra vida es vanidad y aflicción de espíritu. ¿De qué sirve que el hombre ganara todo el mundo, dice la palabra de Dios, si perdiera su alma? No le sirve absolutamente de nada, porque el paso en esta tierra es temporal, hermanos. Va a llegar un momento en que el Señor nos llame a nosotros a cuentas y estaremos delante del trono de Dios, juzgados por todas aquellas obras que hayamos cometido, sean buenas o sean malas, hermano. Y el que nos va a juzgar es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más podríamos desear? Si nuestro propio abogado va a interceder por nosotros, si el juez está a nuestro favor, si el Señor es nuestro Señor, ¿qué podríamos temer en ese juicio? En ese juicio, hermanos, ciertamente el hombre es beneficiado, pero me refiero al hombre que ha creído en Cristo Jesús como su Señor, mas no todos los hombres. ¿Qué pasa con aquellos hombres que no creen en Cristo Jesús? Seguirán en la misma condición, apartados de Dios. Dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hermano. Si en esta vida, hermanos, están sin Cristo y aparentemente parece que viven una vida feliz, es una apariencia temporal que puede tener el hombre en este tiempo. Pero allá, hermanos, después de que nosotros hayamos sido juzgados, y aquellos que se encontraban sin Cristo Jesús, hermanos, no quiero imaginar el tormento eterno que tendrán aquellas personas sin Cristo Jesús, sin Dios, hermanos, sin esperanza, en una condenación eterna, hermanos. Y precisamente, hermanos, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es
librarnos de esa condición que para nosotros ya era segura. Después de la muerte del primer hombre, toda la raza humana merecía esa condenación eterna en el infierno. Pero podemos ver la gracia y la misericordia de nuestro Dios que tuvo para con su iglesia, para con sus hijos, para con sus elegidos. Y no por méritos propios que hayamos hecho nosotros, sino por la gracia de nuestro Dios, porque Él tuvo a bien sacarnos de esa condición de tinieblas y traernos a su luz admirable, hermanos. Y podemos ver ciertamente que toda esta obra de redención que desarrolló nuestro Señor Jesucristo había sido anunciado ya en todo el Antiguo Testamento. Podemos ver cómo los profetas hablaron de que era necesario que nuestro Señor Jesucristo naciera y cómo era necesario que después de que naciera padeciera, como lo presenta el profeta Isaías 53. El castigo que nosotros merecíamos lo llevó nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53 dijo: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Veamos la obra de sustitución en Cristo. El que merecía este castigo era el hombre. Y podemos ver el amor que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que se puso en vez de nosotros. Y ahora Él fue el que recibió toda la ira de Dios. Isaías 53 sigue diciendo: por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías también está diciendo que el hombre, desde la punta del pie hasta la coronilla, no hay en el hombre nada sano, nada absolutamente. Todo el hombre se encuentra podrido. Y ahora en Cristo Jesús, y por las llagas que recibió nuestro Señor Jesucristo, somos nosotros completamente sanados, hermanos. La importancia de comprender correctamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero veamos ciertamente, hermanos, todo este padecimiento que sufrió nuestro Salvador. Lo encontramos en su estado de humillación. Ya había sido declarado por Dios desde la eternidad, hermano. No es algo que a Dios se le hubiera ocurrido como algo de emergencia. Si el hombre pecó, entonces tenemos como que una segunda oportunidad para que el hombre pueda salvarse. No, Dios tenía preparado un plan perfecto desde el principio, y en ese plan perfecto se encontraba ciertamente el estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, se despojó de su naturaleza divina. Él siendo Dios, Él todo lo tenía en la Trinidad. Él era Dios. Nada, absolutamente nada le faltaba. Él estaba completo con la Trinidad. Sin embargo, a Dios le plació enviar a la segunda persona de la divinidad, nuestro Señor Jesucristo, a que se hiciera hombre. Primer estado de humillación. Dios siendo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Segundo, nació en el tiempo determinado por Dios, según fue anunciado por los profetas de todo el Antiguo Testamento. Veamos ciertamente que cuando leemos la Escritura, toda la Escritura del Antiguo Testamento apunta a nuestro Salvador, apunta a nuestro Señor Jesucristo, apunta al nacimiento de nuestro Redentor, apuntaba al Mesías, porque era necesario que alguien que fuera verdaderamente Dios y verdaderamente hombre cumpliera con todas las exigencias del Padre, porque un solo hombre no puede cumplir con esas exigencias, así como lo hizo Adán. En su vida, hermanos, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Veamos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Perfecta obediencia. No hubo pecado en Él. Absolutamente no hubo pecado en Él. Sin embargo, Él se hizo pecado por nosotros, para que nosotros no padeciéramos, hermanos.
Su mismo pueblo, los judíos, lo rechazaron y lo condenaron a la muerte en el madero. Su mismo gobierno eclesiástico lo entregó a las autoridades para condenarlo, hermanos. Veamos todo lo que sufrió nuestro Señor. Él era verdaderamente hombre, hermanos. También era verdaderamente Dios. Pero no por ser Dios abusó de esa condición que tenía como Dios, sino todos los padecimientos que sufrió en la cruz, hermanos, los sufrió siendo hombre. ¿Qué pasa cuando nosotros nos cortamos un pequeño dedo? Nos hacemos una pequeña cortadita, hermanos. Estamos todo el tiempo, nos duele. O el dedo más pequeñito de nuestro pie, le pegamos a lo mejor a un mueble y nos duele mucho. Veamos el sufrimiento de Cristo. Que te perforen una mano con un clavo, hermano. Que te rompan el tendón, el músculo. Que te duela, hermano. O que te pongan esa corona de espinas que se te entierra en la piel. O que te entierren una lanza. O más fácil, hermanos, que te dejen colgado en el madero y que no puedas respirar, que no puedas tomar aire, que cuando estás colgado te quieras parar y no puedas pararte porque tienes atravesados en tus pies un clavo, hermano. Y todo eso que pasó nuestro Señor Jesucristo, lo pasó porque sabía lo que hacía, porque sabía que era necesario que nuestro Señor Jesucristo padeciera por su pueblo, por nosotros, por sus hijos, hermanos. Y muchas veces el hombre no lo quiere comprender. Se le hace muy sencillo. Sí, Jesús murió en la cruz y se acabó. Sí, consideran en este periodo de Semana Santa que sigue, hermanos, ser muy buenos, muy bondadosos. Pero pasando este periodo de Semana Santa, el hombre sigue siendo completamente igual de rebelde. Sigue siendo contumaz. No le da la gloria y la honra a nuestro Dios. Es un momento en el cual el hombre se está sintiendo de los padecimientos de Cristo. Pero eso no debe de suceder en los cristianos. Eso debemos recordarlo todos los días de nuestra vida, de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, hermanos. Comprender de una forma correcta lo que padeció en la cruz, hermanos, es precisamente comprender lo que significa. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus propios discípulos: toma tu cruz y sígueme. Eso le estaba diciendo a aquellos que querían seguir a su Salvador. Pero ¿qué significa toma tu cruz y sígueme? Está diciendo primeramente, hermano, que reconozcas tu condición delante de Dios, que reconozcas de dónde el Señor te ha sacado, que reconozcas que lo más importante de tu vida es tu Salvador y que no hay otro, hermano, no hay absolutamente otro que pueda salvarte. Y veamos precisamente, hermanos, la declaración del apóstol San Pablo a la iglesia de Corintios. La declaración del apóstol San Pablo tiene tanto significado y no lo alcanzamos a comprender. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Era lo que el apóstol San Pablo se había propuesto, que para él el vivir era Cristo, que para él lo más importante era lo que padeció nuestro Señor Jesucristo y comprenderlo de una forma clara, comprender que dio su vida por él, comprender que pagó toda la deuda que debía el apóstol San Pablo,
Comprender que ahora la responsabilidad del apóstol San Pablo era responder correctamente a las exigencias de Dios en Cristo Jesús. Y eso era lo que el apóstol San Pablo pensaba y le declaró a la iglesia de Corintio, hermano. Pero veamos lo que la iglesia en este tiempo debe de pensar. Nuestra declaración debería ser la misma que el apóstol San Pablo. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque el mismo apóstol San Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintio, porque para unos es locura, hermanos. ¿Cómo puede ser posible que lo que hizo un hombre en la cruz me salve? Pero el apóstol San Pablo está diciendo que es locura para aquellos que se pierden, para aquellos que no creen en Cristo Jesús. Pero para aquellos que nos salvamos, es poder de Dios. Para aquellos que nos salvamos precisamente es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, hermano. Pero el concepto que debemos de tener claros, hermanos, es precisamente que esta obra de salvación no es para que tu alma se vaya al cielo. No es un evangelio salvífico el que te está presentando el apóstol San Pablo. No te está diciendo que si crees en Cristo Jesús, te vas a ir a un lugar donde hay nubes y te encuentres tocando una arpa, o te encuentres cantando himnos y entonces no hagas absolutamente nada. No, hermano. El apóstol San Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintio, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ya sea que comas, ya sea que bebas, y ya sea que hagas cualquier cosa, hacerla todo para la gloria de Dios, hermano. No tenemos que estar esperándonos hasta que el Señor nos llame a cuentas para poder entrar en el reino de Dios. El reino de Dios está presente. Y desde el mismo momento en que nuestro Señor Jesucristo te restaura de esa condición que tenías y que ahora te encuentras en una condición de luz, de vida, en ese momento empiezas a trabajar en el reino de Dios. Y veamos la importancia de la cruz. La importancia de la cruz es que no nada más restaura al hombre en su condición, sino que también restaura todos los aspectos de su vida. Restaura la relación que tiene con la ciencia, restaura la cultura, restaura la vida del hombre, restaura el hogar, restaura los matrimonios, restaura a los jóvenes, restaura todo nuestro Señor Jesucristo. Porque así como el pecado afectó todas las áreas de nuestra vida, es necesario que aquel que murió en la cruz restaure también todas aquellas áreas de la vida que fueron afectadas por el pecado, hermano. Y así, hermanos, el hombre puede cumplir perfectamente con la ley de Dios, hermanos. Y el resumen precisamente de la ley de Dios es el siguiente: amar a Dios con todo nuestro corazón, con todos nuestros pensamientos y con todo nuestro ser. Es algo muy sencillo para el hombre, ¿no? Simplemente voy a amar a Dios y voy a amar a mi prójimo. Pero déjenme les digo, hermanos, que si el Espíritu de Dios no está en el hombre, es imposible que el hombre pueda amar a Dios. Es imposible que el hombre pueda ver por su prójimo. Veamos con lo que pasó con Caín y Abel. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Es nuestra responsabilidad, primeramente, amar a Dios en todas las áreas de tu vida. El mandamiento es muy claro, dice, ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todos tus pensamientos, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios significa que Dios sea el motivo por el cual vivas, hermano.
Que Dios sea el motor que te mueve para poder hacer todas las cosas. Que Dios sea el que te guíe para poder vivir de una forma correcta delante de los ojos de Dios. Que Dios sea Señor, Señor de la iglesia. Que Dios sea el Señor del hogar. Que Dios sea el Señor de los hijos, de la familia, de los jóvenes, de la ciencia, de la cultura, del arte. Donde quiera que el hombre se desenvuelva, que el Señor sea Señor en esas áreas de la vida, hermanos. Veamos, hermanos, lo importante de esta obra de redención en la cruz. Cristo Jesús no nada más vino a salvar almas, sino a restaurar todo aquello que se había perdido. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos significa, hermanos, preocuparte por tu hermano. ¿Qué es lo que tiene tu hermano? ¿Qué necesita tu hermano? ¿Qué le duele a tu hermano? Y no solamente preocuparte si tiene o no tiene, sino proveerle lo necesario para que él esté bien. Aquí no te está diciendo, hermano, de que tú debes de llevar una vida cómoda. Nosotros somos ciertamente siervos, custodios y mayordomos. Y cuando se está refiriendo la palabra de Dios, siervo, custodio y mayordomo, somos siervos de Dios. Custodio de nuestro prójimo, mayordomos de la creación. Y hacer custodio de tu prójimo, hermano, es, el Señor te lo ha encargado. El Señor te está diciendo que lo cuides. El Señor te está diciendo que le des lo necesario para que Él esté bien, porque venimos a servir. A eso venimos, hermanos, mas no para tener una vida cómoda y estar sentado y esperar que me sirvan. No, venimos a servir. Y como ejemplo tenemos un ejemplo ejemplar, nuestro Señor Jesucristo. Vino a dar su vida por los suyos. Vino a dar su vida de una forma ejemplar para que nosotros sigamos el ejemplo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esa obediencia perfecta que lo llevó al madero, esa también debe ser nuestra obediencia perfecta en Cristo Jesús. Veamos lo grande y lo maravilloso que tiene esta muerte en la cruz, que precisamente es el clímax de toda la obra de redención, hermano. Y lo hizo por nosotros, porque nos ama. Lo hizo por nosotros, porque quiere que nosotros seamos colaboradores en Cristo Jesús para restaurar esta creación, hermanos. Como conclusión, hermanos, somos responsables delante de Dios. Somos responsables, hermanos, porque ya no tenemos excusa. Porque ya sabemos lo que nuestro Dios hizo por nosotros. Y que siempre estamos recordándolo. Recordamos lo que hizo nuestro Dios. Nos queda muy claro, hermanos. Ahora nos toca a nosotros responder. Solamente existen dos respuestas, hermanos. No hay respuestas a medias. ¿Obedeces a Dios o simplemente no lo obedeces? El que no es conmigo es contra mí. No hay dos. Pero toda la decisión que tomemos nos va a traer consecuencias. Todas las decisiones que tomemos tienen consecuencias. Uno, si respondes correctamente a Dios, el Señor te va a decir, venid benditos. Es lo que te va a decir el Señor. Pero si respondes de una forma incorrecta, rechazando al Señor, el Señor te va a decir, no te conozco, apartado de mí, al tormento eterno. No tenemos excusa ya, hermanos. No tenemos excusa. Sabemos quién es el Señor. Sabemos todo lo que pasó. Ahora tenemos una gran responsabilidad. Veamos
si de verdad respondemos correctamente. Sabemos que no es por nuestros medios ni por nuestra propia fuerza. El Espíritu de Dios debe convencernos. El Espíritu de Dios es el que debe trabajar en nuestras vidas para que podamos responder favorablemente a la ley de Dios. Si no lo hacemos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar a Dios.